Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a esta exploración de los fundamentos de la anatomía humana. Vamos a meternos a fondo en, ¿qué es la anatomía? ¿Cómo estudiamos el cuerpo actualmente? ¿Y por qué un lenguaje preciso es tan importante? La idea es entender la estructura y la terminología básica. Exacto, porque la anatomía no es solo memorizar partes y más. Se trata de comprender la estructura para poder entender la función. Y aunque sí, históricamente viene de la disección, del cortar a través, hoy tenemos ventanas al cuerpo vivo mucho más sofisticadas, ¿no? Eso es interesante. El objetivo final es entender el conjunto. Entonces, si dejamos un poco de lado el bisturí, ¿cómo miramos dentro hoy día? Pues mira, tenemos varias formas. Algunas son muy directas, ¿eh? La inspección visual, lo que vemos. La palpación, tocar para sentir estructuras superficiales, un músculo, un hueso, un ganglio. Claro, palpar. La auscultación, escuchar los sonidos internos como el corazón, los pulmones. Y incluso la endoscopía, que es meter una camarita dentro de cavidades. Entiendo. Esas son como más manuales o de contacto directo. Pero, ¿y las que nos dan imágenes detalladas del interior sin tener que abrir? Ahí supongo que entran las tecnologías de imagen. Justo. Ahí tenemos, por ejemplo, la radiografía. Los rayos X de toda la vida. Fundamental para ver huesos, que salen blancos por la densidad, ¿verdad? El aire negro. La típica placa, sí. Luego está la tomografía computarizada, la TC. También usa rayos X, pero digamos que hace como cortes, como rebanadas del cuerpo. Imágenes transversales muy detalladas. Vale. Rayos X en ambos casos, pero la TC más avanzada, ¿no? ¿Y qué más hay aparte de los rayos X? Pues tenemos la ecografía. Esta usa ultrasonidos, ondas de sonido. Es genial porque es en tiempo real, no es cara y, que sepamos, no tiene efectos dañinos. Es la que se usa mucho en los embarazos, por ejemplo. Ah, claro, la eco. Y luego, para un detalle espectacular, sobre todo en tejidos blandos como el cerebro, las articulaciones, ahí está la resonancia magnética, la RM. Funciona con campos magnéticos muy potentes. La RM es una fundamental, sí, sobre todo en neurociencia, como decías. Y si queremos ver no solo cómo es algo, sino cómo funciona, la actividad. Para eso está la tomografía por emisión de positrones, la PET. Te inyecta un poquito de un radiofármaco y la máquina detecta dónde se acumula más, o sea, qué zonas están más activas metabólicamente. O sea, que ves el metabolismo. Exacto. Y a menudo se combina con la RM o la TC. Tienes una PET RM o PET TC. Así superpones la información de la función sobre la imagen estructural precisa. Imagina ver qué área del cerebro se enciende al hacer algo. Es increíble, la verdad, poder ver todo eso. Pero claro, una vez que vemos algo, tenemos que poder describirlo. Y aquí entra lo del lenguaje común que menciona el texto, la nómina anatómica. Dice que llegó a haber casi 30.000 términos para unas 7.500 estructuras. ¡Qué locura! Era un caos, sí. Fundamental para la comunicación clínica. Que sea inequívoca, ¿sabes? La estandarización, como la terminología anatómica del 98, fue clave. Se quitaron nombres propios, los epónimos, que cambiaban de un sitio a otro. Claro, para entendernos todos. Exacto. Y todo empieza con un punto de referencia universal. La posición anatómica. Recuérdanos cómo es esa posición estándar. Es la base, el cuerpo erguido, de pie, mirando al frente, los brazos a los lados del cuerpo, pero con las palmas mirando hacia adelante, y las piernas estiradas, juntas o un poquito separadas, con los pies paralelos. Cualquier descripción, arriba, abajo, delante, detrás, parte siempre de ahí. Vale. Y sobre esa posición trazamos como unos mapas imaginarios, ¿no? Los planos. Eso es. Hay 3 planos principales, perpendiculares entre sí, como los ejes de coordenadas. El plano sagital, que es vertical, y divide el cuerpo en derecha e izquierda. Si pasa justo por el medio, es el plano sagital medio. Derecha e izquierda, vale. Luego el plano coronal o frontal. También es vertical, pero perpendicular al sagital. Divide el cuerpo en una parte anterior, o sea, delante, y una posterior, detrás. Anterior y posterior, ajá. Y el tercero es el plano horizontal o transversal. Este es paralelo al suelo. Divide el cuerpo en una parte superior, arriba, y una inferior, abajo.
Superior e inferior. Bien, con esos planos ya podemos usar palabras para decir dónde está una cosa respecto a otra, ¿no? ¿Cuáles son los términos clave que deberíamos manejar? Hay pares que son básicos. Medial si está más cerca del plano sagital medio y lateral si está más lejos. Por ejemplo, la nariz es medial respecto a las orejas. Medial y lateral, entendido. Luego anterior, que es delante, o también se dice ventral, y posterior, que es detrás o dorsal. El esternón, por ejemplo, es anterior al corazón. Anterior, posterior o ventral, dorsal. Vale. Superior e inferior se usan mucho para el tronco y la cabeza, para indicar lo que está más arriba o más abajo. Y para los miembros, los brazos y las piernas, usamos mucho proximal si está más cerca del tronco y distal si está más lejos. Ah, vale. Proximal, cerca del cuerpo. Distal, lejos. El codo es proximal respecto a la muñeca, ¿no? Exacto. Y la muñeca es distal respecto al codo. También están superficial, más cerca de la piel, y profundo, más hacia el interior. La piel es superficial respecto a los músculos. Superficial y profundo, tiene sentido. Y mencionaba también ipsilateral y contralateral, mismo lado y lado opuesto. Eso es. Y luego hay un par rostral y caudal, que se usan sobre todo en neuroanatomía. Rostral es hacia la nariz o la parte delantera del cerebro, y caudal es hacia la cola, hacia el extremo inferior del tronco o de la médula espinal. Vale, son más específicos. Oye, y antes de cerrar, el texto toca un par de puntos más. La organización, eso de células, tejidos, órganos, sistemas. Y algo muy importante, la variabilidad, que no somos todos iguales por dentro. Fundamental. Los libros y los atlas demuestran lo más común, la norma estadística, por así decirlo. Pero la realidad es que hay muchas variaciones anatómicas normales. La forma en la que se ramifican los vasos sanguíneos, la ruta de un nervio, incluso puede haber músculos extra o que falten. O sea, que lo normal tiene un rango amplio. Exacto. Y es crucial que los médicos y cirujanos conozcan y esperen esa variabilidad. No toda diferencia es una enfermedad. Muy bien. Pues, resumiendo mucho, hemos visto que la anatomía estudia la estructura para entender la función, que hoy usamos desde la inspección y palpación hasta técnicas de imagen súper avanzadas como la RM o la PET, y que para hablar de todo esto necesitamos un lenguaje común, preciso, basado en la posición anatómica, los planos y términos como medial, lateral, proximal, distal. Y queda esa reflexión final, ¿no? Ahora que somos más conscientes de esta precisión en el lenguaje anatómico y de cómo podemos visualizar nuestro interior, ¿cambia esto de alguna manera cómo percibimos nuestra propia salud o cómo nos imaginamos los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo? Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.